Buenas tardes a todos y a todas. Es verdad que no es fácil continuar con las palabras después de la intervención del embajador de Palestina, que no deja de ser, yo creo que la síntesis, la constatación que puede definir el objeto de este congreso, de estas jornadas, al hablar de autoritarismo y guerra, ¿no? Pues, yo creo que hay cosas que se explican de una forma tan viva, es imposible mejorar el relato, ¿no? Pero bueno, yo creo que es de justicia también clausurar un acto y un congreso, aunque solo sirva para agradecer el trabajo realizado por la Fundación Primero de Mayo, por las personas que están ahí, que están sacando adelante estas actividades, también por las comisiones obreras de Asturias, que se han implicado notablemente en la organización, a todas las personas que habéis venido, a los ponentes y a las ponentes, porque hay una tendencia muy acusada a organizar todos los eventos en Madrid, ¿no? Y es verdad que suele ser más cómodo, pero yo creo que es un valor también que las jornadas, que estos congresos de la Fundación puedan salir del centro del país y puedan estar, pues el primero se hizo en Valencia, el segundo en Teruel y este en Asturias, pero es verdad pues, que lógicamente, sobre todo si no se viene de Madrid, suele generar algún problema más de movilidad. Agradecer a todos y a todas que hayáis puesto vuestro conocimiento, vuestra experiencia, vuestros estudios a disposición del auditorio y de la gente, que además de forma masiva, y por ahí quiero terminar el capítulo de agradecimientos, se ha apuntado al evento. Creo que han sido 300 y bastantes las personas que se han apuntado, incluso más de las que daba de sí este aforo, aunque luego la gente, lógicamente, rota y algunos y algunas habéis tenido que emprender ya el viaje. Pero yo creo que el interés que se demuestra cuando se abren la posibilidad de apuntarse aquí, el interés que se demuestra nos da alguna buena señal de algunas cuantas cosas, ¿no? Yo antes, en la anterior mesa en la que he participado con Nico y con Cristina, y se habla de esto de la juventud, esto de cómo es la sociedad, creo que a veces corremos el riesgo de acabar asumiendo un relato que no es nada inocuo sobre qué es la gente, cómo son los jóvenes, cómo es la juventud, los chavales jóvenes y hay que tener cuidado porque creo que nos acaban vendiendo mercancía averiada, ¿no? Casi ya nos han convencido de que la juventud es muy mayoritariamente derechas y los hombres jóvenes, vamos, son directamente unos machistas y unos fascistas, y resulta que surgen las manifestaciones de Palestina y aparece ahí, no se sabe muy bien de dónde, un montón de miles de personas muy jóvenes que tienen una guía moral que les lleva a decir matar, asesinar, hacer barbaridades de este pelo está mal y lo voy a decir en la calle. Que no nos convenzan de cosas que no nos tienen por qué convencer. Y cuando damos por sentado que la gente no aguanta más de un tuit, más de 3 minutos de un discurso, más de una intervención, que no puedes hacer dos subordinadas porque la gente se pierde, en el fondo nos están convenciendo, iba a hacer una broma con lo del Premio Planeta, nos están convenciendo de que hablamos pa' gilipollas, hablando en plata. Y no podemos transigir con esas cuestiones. La gente, mucha parte de la población española, en comisiones obreras, pero evidentemente fuera de comisiones obreras, del activo del sindicato y fuera del activo del sindicato, tiene inquietudes por entender las cosas. Tiene inquietudes por entender cosas que son complejas. Tiene inquietudes por dialogar, por establecer convivencia, por establecer dialécticas con compañeros y compañeras. No es verdad que la gente sea gilipollas. Yo estoy en asambleas a lo largo y ancho del país. Y hay veces que pego unos turres dignos de mejor causa, seguramente. Igual estás hablando una hora, hablando de fiscalidad, hablando de seguridad social. No es verdad que la gente se desconecte, no es verdad. Y, por tanto, yo creo que estos espacios de reflexión tienen su valor. Tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo pedagógico, tenemos que hacerlo de manera que la gente nos entienda, tenemos que adecuar formatos. No digo yo que no, claro que no, pero
no es verdad que no haya una pulsión crítica con el mundo, una pulsión a favor de generar sociedades más vivibles, más humanas, y no es verdad que las batallas estén perdidas. Yo creo que este es un mensaje que quería dejar, porque nos acaban martilleando tanto con según qué mensajes, que no son nada inocuos, que no son nada neutros en términos políticos, que acaban permeando, ¿no? Y como decía el embajador, cuando utilizamos frases y expresiones subconscientes, pues yo suelo hablar de Oriente Medio, y tienes razón en lo que digo. Bueno, Oriente Medio, según donde te sitúes, ¿no? Pero te acaban comiendo eso, el propio sentido común. Y yo creo que mucho de eso hay en la batalla cultural de estos tiempos. La Fundación 1 de Mayo, en cierto modo, pretende ser una palanca del sindicato para disputar esto, para disputar los espacios de sentido común de época, de elaboración de ideas, de elaboración de propuestas, de establecer reflexiones conjuntas, ¿no? Y, evidentemente, pues hablar de autoritarismo y guerra, como trataba de decir antes cuando hemos estado en la mesa redonda, bueno, en el espacio este, pues seguramente hace no tantos años hubiera sido un contenido un tanto, pues eso, distópico, ¿no? Joder, hombre, autoritarismo, pues sí, hay dictaduras en el mundo, nunca ha dejado de haber guerras, pero, hombre, en principio parecía que en nuestro marco de convivencia, en nuestro marco de existencia, están como muy asentados los sistemas democráticos, con sus profundas imperfecciones, si se quiere, con sus manifiestas mejoras a la hora de tratar los problemas de la gente. Bueno, todo esto con la crisis casi existencial como la del teatro que han tenido los partidos políticos de forma permanente. Pero bueno, razonablemente había unas democracias medianamente asentadas y, hombre, la guerra era algo que pasaba fuera, ¿no? Esos extramuros de nuestros espacios de Occidente, ¿no? Bueno, pues se ha demostrado que esa visión, un tanto ingenua probablemente, que estaba relacionada con esa percepción del fin de la historia, pues era una visión demasiado optimista, y una visión seguramente insensatamente optimista, porque el mundo se mueve, las cosas se mueven, las pugnas geoestratégicas, económicas y de clase siempre han existido, estén más o menos vigentes, sean temporalmente solapadas por formas de crecimiento en base a burbujas de crédito, todas estas cosas que hemos vivido, que parece que hacen desaparecer las pugnas de clase. Bueno, pues no. Y al final las mareas suben, las mareas bajan, y cuando hay rocas debajo de las mareas acaban emergiendo las rocas, ¿no? Y nos estamos encontrando con un mundo peligroso, con un mundo, yo creo que crecientemente multipolar, aunque parezca que no, y eso es parte de lo que está ocurriendo, y un mundo donde la disputa de los nuevos espacios centrales y los nuevos elementos críticos que van a definir las sociedades y las economías del presente y del futuro, esos elementos críticos en disputa, la información, la digitalización, las grandes empresas tecnológicas, todas las nuevas materias y todas las nuevas materias primas que se necesitan para los nuevos modelos de crecimiento económico, las propias energías renovables, pues está generando disputas mal resueltas, elementos de creciente autoritarismo político, y ya la opción de la guerra y la guerra cercana como muy presente, ¿no? Yo quiero hacer otra afirmación respecto a esto del autoritarismo versus de democracia, porque a veces se puede caer en la tentación de pensar que lo que ocurre con la irrupción de sistemas políticos autárquicos o crecientemente autárquicos, el ejemplo más claro es Estados Unidos, porque es un país muy relevante, pero lo hemos visto, el riesgo en Brasil, ahora en Argentina, veremos qué ocurre en Portugal, veremos qué ocurre en Italia, es decir, estas irrupciones de nuevas extremas derechas, veremos qué ocurre en España, que pueden suponer un cuestionamiento en abstracto, como digo, de las democracias. Y yo creo que hay que tener en cuenta que, en mi opinión, el ataque a la democracia, a los sistemas políticos democráticos, es fundamentalmente el ataque a un sistema político que es condición de posibilidad para tener sociedades más igualitarias y sociedades donde se empoderen a las clases populares, a las clases trabajadoras y a las clases subalternas.
yo tengo la impresión de que ya hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, hay una parte muy relevante del poder económico que dijo que ya vale la tontería esta de las políticas igualitarias, que está muy bien hablar esto de los 30 estupendos años, las 3 décadas de después de la Segunda Guerra Mundial, pero que aquí ha habido muchos nadie que se han venido demasiado arriba y que se está tratando de cuestionar no solo la democracia por el hecho de que se vote cada 4 años, que no es esa la cuestión, sino la construcción de sujetos sociales colectivos que se empoderen a través de organizaciones clásicas, sean partidos de masas, sean sindicatos de masas, o sean nuevas expresiones de movimiento social que han ido surgiendo, a veces apareciendo y desapareciendo, a lo largo de la historia. Y no es casualidad que buena parte de los actuales reaccionarios se opongan ante todo, algunos de los nuevos movimientos, no nuevos, porque no son nuevos, pero algunos de los movimientos sociales que han emergido con singular importancia en las últimas décadas o en los últimos años, y me estoy refiriendo sobre todo al feminismo, ¿no? Por tanto, yo creo que hay mucho de eso. Creo que hay mucho de eso, de unas élites que han llegado a la conclusión de que se puede prescindir paulatinamente de los sistemas democráticos porque hay que prescindir de los excesos igualitaristas de las mayorías sociales. Yo no perdería nunca eso de perspectiva para tratar de analizar en dónde estamos y, sobre todo, para tratar de analizar qué tenemos que hacer, ¿no? Porque antes había una pregunta que al final, como nos hemos pegado una chapa considerable, Nicolás y yo mismo, no ha llegado, pero Cristina me había archivado que nos la iba a preguntar, a que no nos lo ha preguntado. Claro, la pregunta lógica pues era cómo se va a situar el sindicalismo ante el desafío de este nuevo autoritarismo, ¿no? Pues claro, la pregunta siempre, más allá también de las reflexiones, ¿qué hacer, ¿no? Y yo tenía anotadas algunas ideas que quiero exponer, aunque sea de forma muy breve, ¿no? Porque yo creo que el sindicalismo se tiene que situar ante el riesgo autoritario, en primer lugar, haciendo sindicalismo y haciendo sindicato. Porque a lo mejor no hemos reparado, vivimos en sociedades muy instrumentales, ¿no? Entonces el sindicato es bueno o es malo en función de que saca más derechos, hace mejor, sube más los salarios, rebaja las jornadas. Bueno, esto está muy bien, pero el sindicato es un factor de expansión democrática, como me atrevo a decir que no hay ninguno en una sociedad como la española. Y yo no sé si esto a veces somos conscientes nosotros y nosotras mismas, ¿no? Yo lo dije en el Congreso y lo he dicho unas cuantas veces después porque me parece interesante, ¿no? Cada vez que en un centro de trabajo, que en una empresa, se produce una sección sindical, elige sus órganos de dirección, una plantilla vota a un comité de empresa, un delegado o una delegada de personal, se produce algo muy relevante. Y es un hecho democrático donde los representantes de la clase trabajadora en ese centro de trabajo puede interlocutar, puede negociar, puede disputar poder con el dueño de una empresa, generar un acuerdo que a su vez produce una norma que es exigible ante un tribunal. Y a mí no se me ocurre una expresión democrática más extendida como esa. Claro, una norma que no es solo un salario, que son condiciones de trabajo y que, por tanto, son condiciones de vida y que va a aludir en el futuro a nuevos contenidos de acción sindical para los que tenemos que prepararnos porque aluden directamente a la propia democracia. Aquí no le he podido escuchar, desgraciadamente, toda la intervención a Imanol, pero se habla de digitalización, de inteligencia artificial, y esto hay que abordarlo también sindicalmente. No hay, digamos que la pauta digital o la herramienta digital no es un elemento neutro a las relaciones de poder, a las relaciones de clase y a las relaciones democráticas. Y esto el sindicato, si lo aborda convenientemente, está haciendo un factor democratizante, yo creo que de primera magnitud. Porque hoy en día el nuevo autoritarismo digital puede conllevar a que en una empresa se determine que se va a decidir a quién se contrata, a quién se despide o a quién se promociona en función de una serie de variables.
que no va a evaluar un responsable de recursos humanos, sino que va a evaluar una fórmula matemática a través de un algoritmo que va a determinar un resultado. Si ese resultado se aplica automáticamente, ese resultado puede perfectamente pasar por encima de cualquier ley, de cualquier convenio, de la Constitución, de los derechos igualitarios, porque puede acabar decidiendo que como una mujer en no sé qué empresa tiene más bajas o porque un hombre vive en la parte final de una ciudad, en el arrabal, y cuando llueve tarda más en llegar y por tanto es menos productivo, automáticamente es desconectado, como dicen ellos, o despedido, o despedida, como decimos nosotros. Y quien pretende hacer de la herramienta, en este caso la digital, una especie de fetiche sobre el que no se puede influir, en el fondo está saltándose por encima toda la construcción democrática que supone la norma, la legislación, el convenio. Es decir, el sindicato, cuando es capaz de organizar clase trabajadora, yo creo que es un factor, como digo, democratizante de primer orden. Lo que pasa es que también depende cómo se haga el sindicato. Porque cuando el sindicato se concibe como un sujeto que legitima la norma para generar derechos para la gente, para la clase, para el bien mundial, es una cosa que puede acabar generando clientes, en el mejor sentido incluso de la palabra clientes, pero el sindicato, por lo menos tal como se concibe Comisiones Obreras, no debe aspirar a ser básicamente eso. El sindicato tiene que ser un sindicato de las personas trabajadoras. Un sindicato que busque cómo canaliza espacios de participación de la gente en sus propios procesos de generar derechos y de generar normas, de empoderamiento colectivo, por utilizar esta palabra que está tan de moda últimamente, ¿no? Por tanto, entre las cosas que puede hacer el sindicalismo contra el riesgo autoritario, no diría tanto como contra la guerra, pero bueno, como decía Nicolás, estas cosas casi siempre van bastante vinculadas, es hacer democracia por la vía de la propia acción sindical. Estamos ante el reto de reconstruir un gran pacto social, un gran contrato social. Yo creo que el otro gran elemento es, para hacer frente al autoritarismo, es buscar cómo se refuerzan espacios de interés colectivo, de identidad colectiva, de empatía social a la hora de organizarnos, de defendernos, de tener derechos, de hacer frente a las contingencias de la vida. Y yo creo que una de las cosas que ha pasado, probablemente hasta por el éxito que tuvieron los estados sociales en determinado momento, es que se despolitizaron los mismos. Se dieron por sentados. Se entendió que era parte del paisaje tener unos determinados estándares de cuidado en la sanidad, en la educación, las pensiones y otro tipo de cosas, y esto no necesariamente es así. Y ahora mismo hay un ataque virulento contra estos modelos de bienestar. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el debate sobre las pensiones o sobre la fiscalidad. Hay una ofensiva brutal de estos anarcoliberales para justificar a la gente que es mucho mejor que tu jefe no cotice por ti en la empresa, llevarte tú el dinero para gastártelo en lo que quieras, respecto a tener una cotización, un seguro de desempleo, unas prestaciones si me pongo enfermo o una pensión cuando me jubile. Y si nos llevan a la mercantilización de estos debates, de qué me sale más a cuenta, empezamos a perder la batalla. Apostamos por un Estado social, por una cuestión, si se me apura, hasta antropológica, porque queremos hacer una sociedad de ciudadanos y ciudadanas que comparten un espacio, que comparten intereses, que empatizan. Se hablaba antes de la confianza, lo decía Cristina Monge. A mí me parece fundamental, no es ninguna tontería, porque todas las extremas derechas intentan inocular la desconfianza en el de al lado. Dicho al burro, que el otro básicamente es un cabrón que está esperando a ver cómo te hace alguna perrería en cualquier terreno. Y no se trata de confianza por dotar. Oye, confío en ti, 4 años, sé que lo vas a hacer bien. No, no es eso. Yo me hablo de confianza hasta convivencias. La civilización, la convivencia empieza, fijaros qué bobada voy a decir, cuando yo voy a cruzar una calzada y sé que si hay un paso de cebra, yo doy un paso adelante y sé que el que viene con el coche va a parar. Va a parar. Y no va a parar solo porque si me atropella coactivamente le van a meter a la cárcel, sino porque tiene empatía conmigo, como otro ciudadano, como otro igual a él, que dice, hombre, es que me lo llevo por delante. La base de la
de los estados democráticos, de los estados sociales, es la confianza. Y por eso no podemos dejar que se nos envenene con estas nuevas dinámicas tan perversas, ¿no? Decía algo, Imanol, que me ha parecido muy relevante sobre Estamos en un momento en el que el neoliberalismo, el capitalismo, se ha quitado el guante de seda y está azuzando la mano de hierro, ¿no? Pero él hablaba de algo que a mí me parece muy relevante, y es la disputa de las hegemonías que han planteado durante mucho tiempo. Casi nadie se atreve a hacer un proceso de lapidación del modelo social por derecho, a lo bruto, anunciando que va a privatizar la sanidad, que va a privatizar la enseñanza, que va a privatizar la universidad, que va a privatizar la formación profesional, que va a privatizar las pensiones. Casi siempre se trata de hacer políticas que de forma pausada en el tiempo, por decirlo de alguna manera, de forma performativa, van cambiando los sentidos comunes de las mayorías sociales. Si cada vez es peor la atención sanitaria, si cada vez tengo menos expectativas de poder hacer la formación profesional o la carrera que yo quiero hacer en una formación pública, me están induciendo a ir desligándome de lo común e ir buscando espacios de interés propio, de desligarme del otro, y ahí es donde cala que si te rebajan los impuestos mejor, ahí es donde calan organízate tú mismo la vida, y ahí es donde se impregna este ciudadana crecientemente individualista, crecientemente hedonista, crecientemente egoísta, que nos quieren imponer como el ciudadano ideal, cosa que hace tantos años no sería pensable, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante recomponer esos espacios de interés colectivo, de interés conjunto a través de los contratos sociales, ¿no? Y yo luego decía algo, apuntado antes con una frase, lo voy a recuperar. Luego decís que me ha dado por la Iglesia últimamente, pero me da igual. Yo creo que algo también de disputa ética y de resurrección moral tenemos que reivindicar. Tenemos que reivindicar. Hay que tener claro que un proyecto político, un proyecto sindical, un proyecto de una forma de entender la vida, las relaciones laborales, cómo se hace el sindicato, no es tampoco ni mucho menos neutral en términos morales y en términos éticos. Hay que decir constantemente que hay cosas que están bien y que hay cosas que están mal, porque si no también vamos a terrenos, como digo, donde creo que tenemos poco que ganar, ¿no? Dos cuestiones también relevantes. Todo lo que tiene que ver con el tema de las mujeres y del feminismo, que también ha salido de alguna manera o de otra. Yo creo que en esta nueva ilustración negra, en este nuevo impulso de ilustración negra o ilustración oscura, ¿cómo se dice? Oscura. En este nuevo impulso reaccionario se está planteando y se va a plantear una batalla política sobre el cuerpo de la mujer y sobre la capacidad reproductiva de las mujeres. Y tenemos que tener mucho cuidado de no desgajar ese elemento del resto de elementos que configuran la propuesta de sociedad que plantean las nuevas extremas derechas. Porque el cuestionamiento del aborto, tal como se está haciendo hoy en día, escuchad lo que se le escapó el otro día a Núñez Feijóo, no a Santiago Abascal, a Núñez Feijóo, relacionándolo con la tasa de natalidad. Y es que en España llevamos muchos años con una tasa de natalidad muy baja. Sí, sí. Eso es la teoría del gran reemplazo, ¿eh? Es la teoría de que el aborto, el acceso al aborto libre y en una sanidad pública acaba favoreciendo inviernos de natalidad, inviernos demográficos, que acaban haciendo que las sociedades necesiten flujos de personas migrantes que acaban desnaturalizando las sociedades. Y, por tanto, la batalla política sobre las mujeres, sobre su cuerpo y sobre su capacidad reproductiva es el eje de bóveda de una determinada forma de entender la política migratoria, la política laboral, porque al final hay también una idea de cuál es la finalidad principal de las mujeres en la sociedad y antes o después volverían
a perder el pie que se ha ido ganando en materia laboral, y de alguna manera es un elemento que también tenemos que tener absolutamente claro. Y, por tanto, otra de las cosas que tiene que hacer el sindicato, aparte de hacer sindicalismo, aparte de tratar de reforzar los modelos de contrato social y de pactos sociales, es la de dialogar, relacionarse y reforzarse mutuamente con nuevas formas también de expresión de movilización, de movimientos sociales. A mí me parece que también es un elemento sumamente importante, ¿no? Y luego tenemos que tener un planteamiento que ya yo creo que trasciende al que podamos hacer como sindicato, casi como ciudadanos y casi como personas concienciadas, ¿no? Y tiene que ver, como también hablaba antes Cristina, con esto de la esperanza y del futuro, ¿no? Yo estoy convencido que los planteamientos políticos reaccionarios finalmente van a fracasar en el tiempo. No sé cuánto tardarán, no sé si les queda mucha oleada para arriba o no, pero yo estoy convencido que la historia finalmente avanzará, ¿no? Y hay que huir de escenarios catastróficos. El pesimismo hoy en día es reaccionario, el optimismo es revolucionario. Yo sé que el optimismo sin fundamentos creíbles pues puede parecer ingenuidad o puede parecer, en fin, pues que eres un poco happy flower, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer una apuesta militante por el optimismo y por la esperanza, porque lo contrario atenaza, lo contrario mete miedo, lo contrario sitúa al ciudadano común en la tesitura de un náufrago en un bote salvavidas. Y cuando estás en un bote salvavidas, hombre, remas entre todos, pero dices, a ver si este se descuida un poco y lo tiro fuera, porque me da a mí que de aquí todos no sobrevivimos. Y esa es una dinámica muy mala en términos de convivencia. Por tanto, no es nada neutro el mensaje catastrofista, el mensaje de que nada funciona, de que se está peor que nunca, de que la gente es mala, de que la gente te quiere buscar las vueltas para robarte, para ocuparte la casa, para todo este tipo de cosas. Nada de esto es neutral. Yo creo que hay que hacer una apuesta por la esperanza, por lo común, por la comunidad, por los vínculos, incluso por la identidad colectiva en términos positivos, porque no todas las identidades son reaccionarias, para nada. Nosotros tenemos una identidad como gente de comisiones obreras. Yo cuando voy a hacer un homenaje a un compañero que ha fallecido en no sé dónde y no le conozco de nada, normalmente por las 4 cosas que tú ves allí, das unas claves y normalmente aciertas en cómo entendía la vida, en cómo entendía el sindicato, en cómo entendía la militancia. Normalmente aciertas. A veces te equivocas un poco, pero normalmente aciertas. ¿Por qué? Porque hay una identidad, porque hemos forjado una manera de entender las cosas. Con todas las cosas que tiene cada individuo faltaría más. Todo esto son elementos también de vertebración social, ¿no? A lo mejor en una clausura de mesas que sé que han tenido muchísimo nivel y que han abordado temas geoestratégicos y geopolíticos de primer orden, yo podía haber hecho otra intervención. Podía haber hablado de la autonomía estratégica, que otras veces lo hacemos. Sé que podía haber hecho otro tipo de intervención. Podía haber dicho lo que pienso del rearme, del error que supone que Europa no se integre más, no apueste de verdad por la autonomía estratégica y no por el vasallaje respecto a unos acuerdos con Estados Unidos que ni se van a cumplir, ni nada que se le parezca, pero que creo que nos sitúa fatal ante los retos que tenemos. Pero me parecía más oportuno por eso de cómo, primero, porque seguro que lo que se ha dicho está mucho mejor de lo que ya hubiera podido decir yo ahora. Pero segundo, porque yo creo que el rearme ante lo que viene, el rearme moral, el rearme organizativo, no me refiero al otro, tiene mucho que ver con la convicción de que hay futuro, de que se puede, de que podemos, de que no van a ganar. No van a ganar, podrán ganar incluso unas elecciones, pero yo estoy convencido que en el futuro no van a ganar. Las sociedades no se van a ir 30, 40, 100 años atrás. La gran pugna de época que ahora mismo se está dando es, ante la enorme incertidumbre del tiempo presente, ante las dudas en el futuro, cómo se anclan las mayorías sociales a espacios de certeza, a espacios de identidad. Esa es la gran pugna de fondo. Y ellos tienen un planteamiento. Esa añoranza de las viejas jerarquías,
de las viejas certezas, de cuando el mundo era previsible, de cuando la sociedad era fordista, cuando todos poteábamos en los mismos sitios, salíamos igual, los tíos teníamos unos roles, las tías tenían otros, cuando todo estaba ordenado, aunque muchas de las cosas ordenadas fueran manifiestamente mejorables, pero había esa sensación de estabilidad. Y ante la inestabilidad, esas ofertas reaccionarias pues tienen su público, no nos engañemos. Y ahí está lo que está ocurriendo en el mundo. Y frente a esto hay que plantear una gran alternativa de interés común, de interés colectivo, como digo, de comunidad y de convivencia, y de valores humanos, de valores éticos, de valores morales y también de valores de justicia social y de organización. Y yo creo que estas cosas de vez en cuando es bueno que nos las digamos, porque creo que es gasolina para hacer sindicato, creo que es gasolina para hacer sindicato de una determinada manera, entender las relaciones humanas y laborales y económicas de una determinada manera, y creo que a veces pues, también es bueno hacer ese contrapunto a las intervenciones que me han dicho que han sido extraordinarias a lo largo del día de ayer y por las que vuelvo a felicitar a todas las personas que nos han acompañado. Nada más y muchas gracias.